Ahora sí. Qué bueno que nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo envió a su Hijo. Cuando dicen amén. De tal manera amó Dios al mundo. Y a veces nosotros tenemos la idea, el concepto de que la palabra mundo es una cosa fea. Pero yo no creo que Dios, cuando dice mundo, Él se refiere Él esté pensando en algo feo, manchado, sucio. Es su creación. Amén. Yo sé que es la primera creación, pero recuerden esto, que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Él planeó el plan de redención antes de crear a Adán. Así que esta idea de que Dios ve al mundo como algo sucio, malo, esa idea es una idea muy apartada del corazón de Dios. Eso no está en el corazón de Dios. Dios ama al mundo. Dios, por supuesto, no ama lo que el mundo hace. No porque le haga daño a Dios. Le hace daño al mundo, le hace daño a la gente. Pero Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Entonces la palabra mundo no es una mala palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Sí, en realidad hay gente que no ama al Señor. Hay gente que no le conoce, no le ama. Y ha rehusado creer en Cristo Jesús y la ira de Dios está sobre ellos, como dice Juan 3:36. Pero aún así, Dios les ha dado a ellos lo mismo que nos dio a nosotros, su Hijo Jesucristo. O sea, ellos cuando estén delante de la presencia del Padre y esté Jesucristo a su diestra y nosotros con Él, y lo obliguen a doblar su rodilla a esta gente, van a darse cuenta que ellos también podían haber reinado con Cristo Jesús. ¿Amén o no? Podían haberse dado cuenta de que Dios les amaba desde el principio. Gloria a Jesús. Qué bueno es Dios. Pablo dice, nos constriñe, ¿no? El amor de Dios nos impulsa desde adentro, pensando esto, que si uno murió, todos murieron. Bendito Dios. Bueno, ¿no? Y si ha muerto el pecado. O sea, bueno, hay tantas cosas para ver allí. Pero yo estoy pensando en cómo Dios ama al mundo. Y alguien lleno del Espíritu Santo, alguien lleno de fe, está lleno también de las palabras de Dios, ¿no? De vida para el mundo. Está lleno del deseo de Dios por compartir las buenas nuevas al mundo. ¿Me está escuchando? Por eso hay una gran diferencia entre estar lleno de saber lo que dice Dios, de saber lo que dice el Evangelio, de saber lo que dice la Biblia, pero Dios quiere que Dios anhela de que nosotros pasemos un buen tiempo con Él, nos gocemos con Él, pero gozándonos con Dios no significa que no nos gocemos también en lo que Él se goza, y Él se goza cuando alguien viene a Cristo Jesús. Hay un tremendo gozo en tener gente para Cristo Jesús. Yo lo he gozado, lo voy a seguir gozando. Gente que viene a Cristo Jesús, qué gozo, hermanos, qué gozo. Amén. A veces los solteros dicen, yo quiero llegar a casarme antes de que venga Cristo Jesús. Amén. Pero hay un gozo, hermanos, que nunca va a acabar.
En el cielo no va a haber matrimonio. ¿Cómo saben lo que hablo? Lo siento, en el cielo no hay matrimonio. ¿No? Nadie se va a ver en matrimonio. Muchos dicen, ¿cómo? Pero la escritura dice, pues, ¿no? Que un hombre se casó con una mujer, si el hombre muere y se casa segundo hermano y tiene 7 hermanos, todos se casan con la misma mujer, ¿quién la va a tener en el cielo? Ninguno. ¿Me entienden o no? Porque no hay matrimonio en el cielo. Algunos dicen, sí, pero yo quisiera. Está bien que quieras, pero no existe eso allá. Así que, pero el gozo, lo que podemos llevarnos aquí son gente para Cristo, gente para Dios, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Bueno, vengan conmigo a Juan capítulo 1, verso 29. Y de lo que hablábamos, por gracia, por medio de la fe, estamos enseñando de cuál fe se habla, de cuál fe habla. Por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Juan capítulo 1, verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde tiene esta idea o este concepto Juan el Bautista? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es asombroso cómo yo mismo, tenido tantos años de predicar la palabra de Dios, fue después, si me lo dijeron, está bien, no lo recuerdo, por lo menos no era algo que yo meditaba continuamente, que Él quitó el pecado del mundo. Casi todo lo que yo veía era pecado. Hay pecado aquí, hay pecado acá, hay pecado allá. ¿Alguien sabe lo que hablo o no? ¿No? Y sobre todo cuando me convertí. Yo me convertí hace 30 y tantos años, tenía varios años de predicador. Después conocí la buena palabra, es cierto, pero un tiempo todavía, mientras no conocía la buena palabra, todo era, hay pecado aquí, hay pecado acá. Y a veces iba a reuniones de iglesias donde la gente pues se levantaba y decía, esto dice el Señor, hay pecado en este lugar. ¿Alguien sabe lo que hablo o no? Y sin embargo, Juan el Bautista no es un apóstol de Cristo Jesús, no conoce cosas buenas que está hablando, que sale de la boca de Cristo Jesús. Las únicas palabras de vida que hay en ese instante salen de la boca de él mismo, de Juan el Bautista. Jesús dice, ustedes se deleitaron en la luz de Juan el Bautista por un tiempo, peleen él a la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero entonces lo que quiero decir es que había palabras de luz en Juan el Bautista. Y una de esas es esta, pues. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me gusta decirle a la gente cuando le predico, le digo, usted ha escuchado, porque ellos escuchan a cada rato, ¿no? Los que son de esta religión, ¿no? Aunque sea nominal, como digo, de nombre, pero ellos a cada rato escuchan en sus cultos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo le digo, ¿ya te lo quitó? Me dicen, ¿qué? Y es asombroso cómo los propios creyentes tienen un lenguaje de estoy en pecado. No, el hermano tal está en pecado. ¿Pero cómo es eso? ¿Se lo quitó o no se lo quitó? Porque aquí dice que quita el pecado ¿de quién? No dice de la iglesia. Del mundo. Espérate. No. Jesús no ha quitado el pecado del mundo, hermano. Entonces, ¿por qué lo llamó así? ¿Ustedes creen en la gracia de Dios o no? O sea, ¿Dios ya ha reconciliado consigo mismo al mundo o no? Ya le quitó el pecado, pues. Quitó el pecado de en medio. Que está en el medio de Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya quitó el pecado del mundo, en el sentido de que ya no está imputándoles el pecado.
No, por eso dice en 2 Corintios 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ahí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 18, 19, 20, hasta 21, que usted sabe, favorito verso, ¿no? Somos la justicia de Dios. Todos esos versos hablan claramente de que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomar en cuenta habla de perdonándoles a los hombres sus pecados. O quitándole el pecado al mundo. Entonces, Dios quiere no solamente que creamos en el Hijo, Dios quiere que creamos en la obra que su Hijo terminó aquí en la tierra. Y usted dirá, es muy sencillo lo que está diciendo, pero nota que muchos de nosotros, antes de tener esta verdad que el Espíritu Santo ha vuelto a levantar en medio nuestro en estos últimos años, con diferentes hombres de Dios hablándonos acerca de ello, o el Espíritu Santo hablando a algunos de nosotros, ministros, para volver a hablar sobre estas cosas. Antes de ello, antes de que Dios iniciara esto otra vez, levantando nuestra verdad, había muchas, aún en toda denominación, pecado, está en pecado. ¿Alguien sabe lo que hablo o no? Aún la gente decía, ¿y quiero recibir tu sanidad? Pero tú no sabes lo que he hecho. Dios no solamente quiere que creas que Él ha enviado a su Hijo, Dios quiere que creas en la obra que su Hijo ha terminado. Eso es fe en Jesús. Esa es la fe del Hijo. Esa es la fe del Evangelio. Esa es la... Y déjame decirte, Jesús no dijo que hay dos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Años atrás, debido a que estaba en una denominación y muy fuerte en la palabra, y no estoy culpando a nadie, sino más bien mi forma legalista a través de ver las cosas, ¿no? Como ninguno de ustedes, por supuesto. Yo subí, estaba enfermo, y subí por la montaña de la sanidad y encumbré. Llegué a la cumbre, recibí mi sanidad y puse mi bandera ahí y dije, ¡he sido sanado! Por lo tanto, ahora por las escrituras que yo conozco y la experiencia que he tenido basada en estas escrituras, declaro de que no hay sanidad de otra manera. Y que la única forma para recibir sanidad es por aquí. De repente encontraba, mientras más avanzaba en el tiempo, que otra gente subía por otro lado de la montaña. Y encumbraba también. Llegaban allí y plantaban su bandera y decían, ¡eh! Todos los demás son falsos. Yo decía, no, el falso eres tú. Es cierto, hay hasta 9 modos bíblicos en que Dios ha establecido en la palabra de Dios para que alguien reciba su sanidad que Jesús ya entregó, que Jesús ya consiguió. Pero yo me daba cuenta de algo, que ellos creían que Jesús era su sanador y yo creía que Jesús era mi sanador. Y eso era lo que teníamos en común. Y aún había un tercer grupo que subía por otro lado y nos encontraba a los dos y decía, ustedes falsos, ¿qué hacen aquí? Hermano, la verdad no es una doctrina, la verdad es una persona.
No estoy diciendo que no haya doctrinas verdaderas. No estoy diciendo eso, por favor. No estoy retrocediendo en nada de lo que creo. Ahora creo mejor que diferente. Jesús es el sanador. He dicho, Jesús es el sanador. 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 Él es el camino. No hay otro camino. Él es la verdad. No hay otra verdad. Él es la vida. Y no hay otra vida. Jesús. 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 Hemos encontrado, Señor, a unos que no vienen con nosotros y predican que tú eres el Señor y se lo hemos prohibido. Jesús le dice, no se lo prohibáis. He dicho, Jesús dijo, no se lo prohibáis. Dios quiere que creamos en su Hijo. Pero ¿qué es creer en el Hijo? Es creer en el Hijo que vino y la obra que Él terminó. Mucha gente cree, repito una vez más, que Jesús murió por ellos, que Jesús fue sepultado por ellos, que Jesús resucitó por ellos, pero ellos siguen mirándose a sí mismos como la misma primera creación. Y dicen, Él salvó a Adán. Sí, pero no lo dejó como Adán. En ese caso, debería haber dicho, yo vengo a mostrarles un camino. Pero Él dijo que el camino es Él. Es más, Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hubiera dicho, yo soy la puerta. Hubiera dicho, hay una puerta. Hubiera dicho, hay un camino. Hubiera dicho, hay una vida. Pero Él decía, yo, mis hermanos, estar en Cristo es el yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Apenas recibimos a Jesús como Señor, el Espíritu Santo, según 1 Corintios, el capítulo 12, verso 13, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos sumergió, nos bautizó en el cuerpo de Cristo. De tal manera que para que nosotros no solo creamos que Él murió, fue sepultado y resucitó por nosotros, sino que además, al bautizarnos en Cristo Jesús, nosotros hemos muerto con Él, nosotros hemos sido sepultados con Él y nosotros hemos resucitado con Él a una nueva vida. No nos dejó como Adán, no nos dejó como David, no nos dejó como Moisés, no nos dejó como Elías. Nos dejó como el Hijo mismo. Nos puso en el Hijo. Es por eso que algunos se ven así, allá lejos, dicen, Señor, haz algo. La fe de ellos todavía es, tú lo has hecho todo en Él, pero claro, Jesús. Pero se ven todavía separados de Él. Por eso ellos todavía están creyendo por las promesas que Dios hizo a los justos, pero ellos no se ven justos a sí mismos, porque ellos tienen que satisfacer, ellos piensan así, las condiciones para las promesas, no dándose cuenta que Jesús satisfizo las condiciones de todas las promesas hechas a los justos, y Él es el justo. Y todos nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Nuestra fe no está puesta. Escúchenme bien, amados, para que nadie diga algo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que no podemos aprender del Antiguo Testamento nada. No estoy diciendo que no podemos aprender nada
aún de la ley. Lo que estoy diciendo es que Jesús, en Cristo Jesús, están cumplidas todas las promesas de Dios. En otras palabras, Él es heredero de Dios. ¿Qué significa? Que Dios le dio algo a Él. ¿Qué le dio? La sanidad de todas las enfermedades, la respuesta a todos los problemas, la salida a toda la oscuridad, el rescate a todos los hoyos. El rescate de todos los hoyos es Jesús. Está en Jesús. Todas las promesas buenas que Dios dio en el Antiguo Testamento a los justos. Si tú haces esto, yo haré esto por ti. Si tú caminas por aquí, yo haré esto acá. Todo Jesús lo satisfizo. Él es la luz en medio de las tinieblas. Él es la vida. Él resplandece en la muerte. Él es el camino cuando parece que no hay ninguno. Hay un camino. Es Jesús. Por eso es la fe en Jesús. Puedes llamarle la fe de Jesús, pues no me estoy refiriendo a la fe que él usó. Aunque es la misma fe, yo sé, pero es la fe en Jesús. Porque él es el autor de la fe. Esta fe aún no había venido, como vamos a ver, pero luego vino. Porque Jesús hizo lo que hizo, pues. Aunque David había creído en Jesús que había venido. Digo que iba a venir. No por eso. Él era la justicia de Dios. Porque aún Jesús aún no había muerto, sido sepultado y resucitado. Nadie podía ser puesto en Cristo. Nadie podía ser nueva creación todavía. Antes de que Jesús viniera y muriera y derramara su sangre, todos los santos del Antiguo Testamento, por haber creído en Él, seguían siendo de la primera creación, Adán. No eran hijos aún. No eran herederos aún. Ellos todavía, para recibir algo, tenían que creer en la promesa. Escucha lo que estoy diciendo. Ya creían en Cristo, pero entienden lo que estoy diciendo. No les pertenecía por derecho, porque Jesús aún no había muerto resucitado. Es por eso que ellos no fueron a la presencia del Padre. Ellos fueron al seno de Abraham. Pero nosotros, hermanos, no hemos sido puestos en David. No hemos sido puestos en Elías. Cuando la gente sigue hablando, yo veo a los hermanos tratando de satisfacer las condiciones de la promesa. La demanda de justicia. La demanda de rectitud. Y es bueno caminar recto. Es bueno caminar justo y santo. Pero no lo hacemos, por lo menos que conocemos esta verdad, no lo hacemos para cumplir las condiciones de las promesas, porque ya sabemos que Cristo Jesús era nuestro sustituto, quien llevó nuestros pecados en el madero, de tal manera que anuló el acta de las cosas que estaban en contra nuestra escritos. Fue anulado, quitado de en medio, lo clavó en la cruz, lo quitó de en medio. No hay nada que dice, a ver, hermano Rubén, ¿qué has creído? Mira, antes de que hables, quiero que sepas que debes 3
luces rojas que te pasaste. No hablar mal a la esposa, no castigar al niño con ira y además un mal pensamiento. Olvídalo. No puedes ni siquiera desear ser sano. Acaba esto y tal vez, quizás, no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia en el nuevo pacto. Sí lo dice en el antiguo. Ahí está el problema de la gente. Que se llenan no de la palabra de Cristo, sino que se llenan del antiguo. De las promesas no cumplidas. Aún Jesús no había venido. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna empieza con nuestra unión con Cristo Jesús. En el momento que recibimos a Jesús, te habla de un creyente. En el momento que somos unidos a Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6, 17. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero que entienda, David no dio a conocer al Padre. Moisés no dio a conocer al Padre. No había conocimiento de Dios y vida eterna. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Puede entender que las cosas, el Espíritu Santo no podía revelar muchas cosas a ellos, porque no habían nacido de nuevo. El mismo Señor Jesús, no solamente nuestro Señor Jesús, pero el Espíritu Santo estaba limitado, no porque Él no sea todopoderoso, sino que la mentalidad de los hombres lo limitaban. Jesús les dijo a ellos en Juan, ¿no? Les dice, hay muchas cosas que tengo que deciros, pero no las podéis sobrellevar. El Espíritu Santo no podía revelar estas cosas a David. Un poquitito, además reveló un poquitito. Alumbra mis tinieblas. Renuévame un corazón limpio. Renueva. Estaba pidiendo nacer de nuevo. Y todas las personas piensan que Dios sigue hablándonos a través de los profetas entonces, y no a través del Hijo. Y cuando digo a través del Hijo, no me refiero solamente a las palabras que Jesús habló, principalmente yo me refiero a las palabras de Dios a través de la obra finalizada de Cristo, las epístolas. La revelación del Evangelio completamente dado al apóstol Pablo, a Pedro, a Juan. El Evangelio nos revela a Jesucristo, nos revela a Dios Padre, a Jesucristo y su obra terminada. Romanos 10:17, quiero que noten esto. Esto es muy importante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, dice Reina Valera del 60. Casi toda la Reina de Valera, excepto una o dos, la de 2000, si no me equivoco, dice, o 2010, una de dos, dice palabra de Cristo. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido. Casi todas las versiones en español han traducido allí la palabra de Cristo. Claro, nosotros, como somos seres, sobre todo los hispanos, los latinos, somos gente de costumbres. Yo me siento aquí, me sentaré aquí hasta la eternidad. Este es mi sitio. Poco más le pone su nombre abajo. Alguien se sienta más y dice, perdóname, ¿dónde pone su nombre? Acá abajo, mira. Y siempre está sentado. No hay problema, usted está cómodo, ahí está bien. No se trata de eso, pero lo que quiero decir es que si alguien nos habla con Reina Valera del 60, pensamos que ahí está la firma de Dios.
Reina Valera del 60 solamente es una traducción. Hay muchas traducciones. La Biblia de las Américas dice así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. De hecho, en el griego hay varias, porque son varias copias, nadie puede decir este es el original. Hello. Me dejo entender, no, porque con tanta antigüedad se han ido destruyendo. Pero hay copias que dicen Teos, Dios. Pero también hay copias que dicen Teos, Christos. ¿Me está escuchando? Y casi todas las versiones modernas dicen, porque estudian más, pues saben más, hello, dicen Cristo. Literalmente dicen así, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces tiene sentido, ya entendí, la palabra de Cristo. O sea, algunos me dicen, tú estás diciendo que la palabra de Dios es diferente a la palabra de Cristo. Sí, le digo. ¿Cómo que sí? No estoy diciendo que la palabra de Cristo no sea palabra de Dios. Porque es palabra de Dios a través del Hijo. ¿Dónde dice eso en Hebreos? Vengan conmigo, Hebreos. Capítulo 1. Nota lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces, verso 1 y 2, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahí está, pues. ¿Quién tiene la sanidad? Cristo, no David. ¿Quién tiene la bendición? Jabes. Por eso hay que orar como Jabes. Y danzar como David. Tener el corazón contrito como, no sé como quién ya decir ya. ¿Y tú quién eres? Yo soy como Adán. Ese es el problema. Has creído en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, pero no has creído en su obra completa en la que Él te incluye a ti. La obra completa te incluye a ti. Digan, me incluye a mí. Has sido sumergido, bautizado en el cuerpo de Cristo Jesús. Estás en Cristo. Gloria a Jesús. Estás en Cristo. Entonces ya no estás luchando para tener fe. Estoy en Cristo. Él es heredero de todo. Y yo, como soy hijo, coheredero, juntamente con Él. Si estas verdades las viéramos como el Señor las ve, en el momento que un dedo se cortara, creciera el repuesto. En el momento que pierde $10,000, aparecen 15. ¿Me está escuchando o no? Porque a Jesús le dicen, hey, hay que pagar el impuesto. Hey, ve allá rápido, mira, ve ahí en el mar. Pesca el primer pez, tráelo. Abre la boca, ahí está un recipiente pequeño de 20, ¿no? Unos 20, 10 gramos de oro. Y lo pagas por ti y por mí, ¿ya? Ok. Y no me molestes más. ¿Me copié lo que estoy diciendo, no? No, que, a ver, Señor, hay que pagar. Y Judas no está. Oye, y no he orado por nada hoy día. ¿Y tenemos tiempo? ¿Puedo ayunar todavía? No, Señor, acabamos de comer, Señor. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo, no? Qué ridículo, ¿no? Pues algunos dicen, como no se ve en Él, dicen, es que Él. Pero estamos en Él. Lo que le pertenece a Él es nuestro en Cristo Jesús. ¿Es la ley de Dios la palabra de Dios? Sí. ¿Es la ley de Dios la palabra de Cristo? No.
Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Una versión, lenguaje sencillo. La ley de Dios es palabra de Dios, ¿o no? Amén. Pero no es el evangelio. El lenguaje sencillo lo dice así para que lo pueda entender mejor. Dice, pero para tener vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios, sino habría que obedecer la ley. Por eso la Biblia dice, el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Eso decía la ley. O sea, Dios nunca ha estado en contra de que la gente se porte bien. Hello. La gracia no es permiso para pecar. La gracia no ha cambiado la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque salió de la boca de Dios y Dios no cambia. Pero nunca fue la intención de Dios justificar al hombre por la obediencia a la ley. Él no cambió. Él proveyó un Salvador desde el principio. No fue que cuando dijo, vamos a crear al hombre, dijo, espérate, voy a escribir la ley en primer lugar. ¿Verdad que no dice así? Su plan era siempre Jesús. Siempre fue su plan Jesús. Lo llamó el Cordero Inmolado, el Cordero Sacrificado, antes de que hubieran corderos, antes de que hubieran hombres creados. Yo pensaba antes que Él primero fue mi creador y luego mi salvador. Ahora entendí que Él es mi salvador, mi creador. No me creó para perderme, me creó para ser salvo con Él por la eternidad. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¿Cómo decir entonces que no podemos aprender algo del antiguo pacto? Claro que podemos aprender algo, pero ¿sabes qué? Con limitación. Jesús mismo dijo, tengo muchas cosas que deciros. Muchas cosas que deciros. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús es el que da a conocer al Padre. Otra vez Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La Biblia habla de que hay palabra de Cristo. La Biblia habla fe de Cristo, fe de Jesús, fe del Hijo, fe del Evangelio. ¿Es la ley la palabra de Cristo? No. ¿Es el antiguo pacto, el nuevo pacto? La respuesta es no. Porque el nuevo pacto, la Escritura dice en Hebreos capítulo 8, verso 6, dice que el nuevo es mejor que el antiguo, establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿cómo puedo decir que es igual? No es igual. Proviene todo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el nuevo es mejor. Cristo es mejor que Moisés. Cristo es mejor que David. Cristo es mejor que tú. Lo digo porque algunos de ustedes están tratando de hacerlo. Te prometo, Señor, que si tú me das esto, yo voy a cambiar. Me sale bien, ¿verdad? Lo he hecho, pues. He tratado, no se puede. La palabra de Cristo es el Evangelio. Es el nuevo pacto. Es la palabra de Dios que nos habla a través del Hijo. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Por fe, ya sabemos cuál fe. Está hablando todo tiempo de la fe del Evangelio, la fe de Cristo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él. ¿Por qué muchos no tienen revelación de ser la justicia de Dios en Cristo Jesús? Porque no tienen revelación de que son uno con Él. Están tratando de tener fe en la justicia. Escucha bien. Están tratando de tener fe en la justicia. Así como por muchos años se intentaron ser sanos por tener fe en sanidad. Yo creo en la sanidad. Hello. Ahora yo creo en la justicia. No. Hemos creído en el Hijo para hacer la justicia de Dios. ¿Me dejo entender o no? Todo tema. Me gustó lo que el pastor decía en un lugar cuando fue a predicar en un lugar. Y es cierto. En todo tema que uno estudie en la Escritura, es importante considerar conocer a Jesús como meta. Entendiendo esto, que el conocer a Jesús siempre empieza con ser uno con Él. Nosotros es todo al revés, en lo natural. Tú soplas, se inflará. Bueno, Jesús consiguió el globo inflado. Tú estudias y apruebas el examen. Con Jesús, el examen ya viene con nota. Aprobado. ¿Me está escuchando? Es que Jesús ya lo hizo, pues. Con Él empieza. Somos más que vencedores antes de correr. ¿Amén o no? Entonces, al no tener revelación, déjeme, al no tener revelación de la justicia de Dios, ellos van a tratar de buscar por medio de sus propios sistemas de justicia lograr esta unidad con Cristo Jesús, de lograr esta justicia, no tener revelación de que somos uno con Él, van a tratar de buscar ser uno con Él. Ellos siempre van a hablar de acércate a Él. ¿Qué estás haciendo para ser uno con Él? ¿Alguien sabe lo que hablo o no? Buscando la presencia del Señor. Yo sé que hay una verdad en eso, pero el problema está cuando uno lo lleva al punto de decir, no tengo la presencia, por eso lo busco. Hello. No, nosotros no buscamos algo que no tenemos. He dicho, nosotros no buscamos algo que no tenemos. Cuando alguien te diga que estás buscando algo que si lo encuentras recién lo tendrás, ya sabes que no es el Evangelio. Porque, repito, conocimiento de Dios empieza con nuestra unidad en Cristo Jesús. No es que una vez que tú acumules conocimiento natural y espiritual de Dios, ahí recién serás uno con Él. No es como con la esposa. Vas conociéndola, ¿no? En lo natural, te casas con ella y finalmente eres uno con ella. No, la palabra de Dios enseña que somos uno con el Señor desde el momento que le recibimos a Él como Señor. Y a partir de ahí empezamos a conocerle. Bendito Dios. O sea, ya tenemos la vida. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Pero recuerda, en esto consiste la vida eterna, que te colocan a ti. En la palabra conocer está hablando de unidad, fusión, uno solo. Empieza con uno solo. Pero luego, por supuesto, hay cosas que en nuestra mente, dichos conceptos y cosas, experiencias, que todo el tiempo nos han convencido de que no es verdad, la verdad. Y hay que limpiarnos de esas cosas, creciendo en el conocimiento del Señor. Voy a quedarme aquí para continuar en la siguiente, porque no quiero, este es un buen tema, la fe del Evangelio de Cristo. Vamos a entrar allí y ya estamos casi 45 minutos, vamos a quedarnos aquí.